Hola, soy Juan Argelina y esto es un nuevo capítulo de Píldoras Historiográficas, donde trato de exponer y comprender las distintas formas de estudiar e interpretar la historia. Hoy voy a hablar sobre la relación entre historia y cine, especialmente el que tiene que ver con tiempos que aún conservan heridas sin cicatrizar. El cine que intenta mostrarnos el espejo de nuestra historia reciente. Y sobre todo, quiero reflexionar sobre nuestra reacción ante sus imágenes. Hace unos días vi La bala, de Carlos Iglesias. Cuando terminó la película, la sala se quedó en silencio. Era como si las imágenes no hubiesen acabado realmente con los títulos de crédito y continuaran todavía suspendidas sobre nosotros, obligándonos a pensar en aquello que durante décadas este país aprendió a mirar de reojo. El director, los actores y Nieves con Costrina hablaron sobre memoria histórica, desaparecidos, fosas comunes y reparación. Pero lo verdaderamente importante no fue solamente lo que dijeron. Fue la sensación extraña de que durante unos minutos el cine había dejado de ser entretenimiento para convertirse en otra cosa, un espacio de memoria. Y quizá sea esa una de las grandes cuestiones historiográficas de nuestro tiempo. Porque el cine no se limita a representar el pasado. El cine organiza emocionalmente nuestra relación con él. Decide qué imágenes sobreviven, qué heridas permanecen visibles y qué silencios continúan intactos. A veces incluso sustituye a la propia experiencia histórica. Mucha gente imagina hoy la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial o la antigua Roma no a través de libros de historia, sino mediante escenas cinematográficas que terminan sedimentándose en la memoria colectiva, con más fuerza que muchos documentos. El historiador francés Pierre Nora hablaba de los lugares de la memoria, espacios simbólicos, donde una sociedad deposita aquello que teme olvidar. Tradicionalmente esos lugares eran monumentos, archivos o ceremonias nacionales, pero en el siglo XXI también lo son las películas. El cine se ha convertido en uno de los grandes archivos emocionales contemporáneos. Y eso modifica profundamente nuestra manera de entender la historia. Porque el espectador no sale intacto de ciertas imágenes. Hay una diferencia esencial entre leer que miles de personas fueron fusiladas y contemplar el rostro concreto de una mujer buscando durante décadas los restos de su padre desaparecido. El dato informa, la imagen hiere. Y precisamente por eso el cine posee una capacidad extraordinaria para intervenir en los discursos históricos. No porque sea necesariamente más verdadero que un ensayo académico, sino porque transforma el conocimiento en experiencia emocional. Durante mucho tiempo, buena parte del discurso histórico tradicional aspiró a una especie de neutralidad imposible. El historiador debía parecer distante, frío, objetivo, como si la emoción contaminara el análisis, pero autores como Hayden White demostraron que toda narración histórica contiene ya estructuras narrativas, selecciones, silencios, decisiones morales. La historia nunca es solamente acumulación de hechos, también es relato, también es construcción de sentido. Y el cine hace visible esa dimensión narrativa de manera brutal. Por eso las dictaduras han entendido siempre tan bien el poder de las imágenes. El franquismo no solo ganó militarmente una guerra, también impuso un relato visual del pasado. Monumentos, noticiarios, ceremonias, películas oficiales, himnos, fotografías cuidadosamente seleccionadas. Mientras unos muertos eran glorificados, otros desaparecían literalmente de la imagen pública. Miles de familias quedaron condenadas no solo al dolor, sino también al silencio, sin tumba, sin nombre, sin duelo público. Quizá por eso el cine de memoria histórica posee en España una intensidad particular. No se trata únicamente de reconstruir hechos del pasado,
Se trata de devolver presencia a quienes fueron expulsados de la narración oficial. Películas y documentos como La lengua de las mariposas, Las 13 rosas, El silencio de otros o La voz dormida funcionan no solo como obras cinematográficas, sino como auténticos dispositivos de memoria. Reabren preguntas que nunca llegaron a cerrarse del todo, obligan al espectador a enfrentarse con aquello que permanecía enterrado bajo décadas de miedo, transición política y amnesia colectiva. Pero además cada una de estas películas lo hace desde lugares muy distintos. La invasión de los bárbaros, por ejemplo, no se limita a hablar de los desaparecidos. Nos obliga también a pensar en las estructuras culturales del olvido, en cómo una sociedad puede acostumbrarse a convivir con las cunetas llenas de muertos y convertir el silencio en paisaje cotidiano. El verdadero bárbaro deja entonces de ser una figura externa. La barbarie aparece instalada en la normalización del olvido. Otros trabajos como Testigos de un tiempo maldito sitúan el foco en los últimos supervivientes y en la urgencia del testimonio, porque la memoria histórica entra ahora en una fase crítica. Los testigos directos empiezan a desaparecer y con ellos desaparece también una forma concreta de recordar. La historiadora Annette Biebiorka habló precisamente de la era del testigo, un tiempo en el que la voz de quienes vivieron la violencia se convierte en elemento central de la construcción histórica. Filmar esos testimonios significa luchar contra una segunda muerte, la del olvido definitivo. Y existen también películas que abordan la memoria desde el exilio intelectual y cultural. Ahí resulta especialmente importante Palabras para un fin del mundo, porque el franquismo no destruyó solamente cuerpos, también fracturó tradiciones filosóficas, pedagógicas y literarias enteras. El exilio republicano fue una amputación cultural gigantesca y figuras como María Zambrano simbolizan precisamente esa España expulsada de sí misma, condenada durante décadas a sobrevivir lejos de su propio idioma histórico. Quizá uno de los síntomas más significativos de esta transformación cultural sea Madres paralelas, de Pedro Almodóvar. Durante mucho tiempo las fosas comunes parecían pertenecer únicamente al ámbito militante, documental o académico. Pero cuando un director tan popular y tan asociado a otros universos temáticos introduce frontalmente la cuestión de los desaparecidos del franquismo, algo importante está ocurriendo en el imaginario colectivo español. Además, Madres paralelas establece una relación muy poderosa entre maternidad, genealogía y exhumación. Los cuerpos enterrados aparecen vinculados a la transmisión generacional y a la necesidad de reconstruir identidades rotas. Como si España misma fuese una familia incapaz de cerrar su duelo histórico. Y quizás sea esa una de las imágenes fundamentales de nuestro presente. Durante décadas, las fosas permanecieron fuera de campo. Hoy comienzan lentamente a ocupar el centro de la imagen. Pero el cine no trabaja siempre desde el realismo directo. A veces el trauma histórico solo puede expresarse mediante fantasmas, metáforas o monstruos. Hay películas como El laberinto del fauno, adquieren una importancia extraordinaria. La violencia franquista aparece desplazada hacia lo fantástico, hacia criaturas monstruosas y espacios oscuros donde la realidad histórica se mezcla con el miedo infantil y el horror simbólico. Y esto conecta con algo profundamente inquietante. Los muertos regresan allí donde una sociedad no ha elaborado completamente su pasado. El filósofo Jacques Derrida hablaba de una fantología, una lógica espectral en la que los fantasmas del pasado continúan habitando el presente. Quizá el cine de memoria histórica funcione precisamente así, como un espacio donde los desaparecidos vuelven a ocupar simbólicamente la vida pública. Porque la memoria nunca es inocente. Recordar
significa seleccionar, dar voz a unos relatos y no a otros. Toda memoria implica una disputa por el sentido del pasado. Por eso, cada película sobre la represión franquista sigue generando tensiones políticas tan intensas. Porque en realidad no se discute únicamente sobre lo que ocurrió hace 80 años. Se discute también sobre qué sociedad queremos ser hoy. El cine, en ese sentido, no sustituye al trabajo del historiador, no reemplaza archivos ni investigaciones, pero puede hacer algo distinto y extraordinariamente poderoso: transformar el pasado en experiencia compartida. Tal vez por eso algunas proyecciones dejan una sensación extraña, como si el espectador no abandonara solamente una sala, sino una conversación pendiente con los muertos. Y quizá ahí resida la verdadera fuerza historiográfica del cine cuando se aproxima honestamente a la memoria. No en reproducir exactamente lo que ocurrió, algo imposible, sino en impedir que la desaparición sea completa. Y así hemos llegado al final. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal, ponedme un comentario. Gracias.